Cuando el juez presidente John Roberts multó a Chuck Norris con $100 millones por desacato, el sonido del martillo resonó como un trueno en el silencio de mármol de la Corte Suprema. Nadie respiraba. Nadie se movía. Era como si el tiempo mismo hubiera decidido detenerse para presenciar el momento en que la justicia estadounidense intentó silenciar al hombre que había desenterrado sus secretos más oscuros. El martillo cayó con la fuerza de un veredicto final. El eco, rebotando contra las columnas centenarias como el disparo de un rifle en una catedral. Roberts no parpadeó mientras pronunciaba la sentencia, su voz controlada, quirúrgicamente fría, cortando el aire espeso de expectación. Señor Norris, esta corte lo encuentra culpable de desacato y lo multa con $100 millones. Desde 1906, la galería de prensa. Los reporteros se congelaron con las plumas suspendidas sobre sus libretas. Las transmisiones en vivo de las cadenas de noticias parpadearon con banners rojos de última hora. Corte Suprema multa a Chuck Norris $100 millones. El hashtag #MoreNorrisDesacato ya estaba siendo tendencia mundial antes de que Roberts se recostara en su silla de cuero. Chuck Norris no se inmutó. De pie junto a la mesa de la defensa, con las manos a los costados, su postura rígida como un soldado en formación, su rostro ilegible como piedra tallada. A los 84 años, el hombre que una vez había sido el rostro del heroísmo silencioso en pantalla, ahora se enfrentaba a la acusación de socavar la institución legal más alta del país. Sin lentes oscuros, sin sombrero de vaquero, solo un traje negro simple y una mirada que no se movía ni un milímetro. Roberts continuó, su tono ahora teñido de desdén calculado. Usted ha faltado el respeto a esta corte, ha interrumpido procedimientos federales y ha convertido el debido proceso en un espectáculo. Bajo el pulido banco de roble, Sarah Chun, la abogada principal de Norris y una de las constitucionalistas más respetadas del país, se movió inquieta en su asiento. Sabía que esto venía. Todos lo sabían. El establishment legal había estado circulando durante semanas, esperando el momento perfecto para derribarlo. Chuck Norris se había convertido en un problema, en un símbolo. Y los símbolos, cuando se dejan sin control, tienen la costumbre de inspirar a otros. Pero Chuck siguió inmóvil, esperando, como si supiera algo que nadie más en esa sala sabía. El silencio se extendió como una mancha de aceite por toda la sala. Roberts había terminado de hablar. Su martillo descansaba sobre el banco como un arma recién disparada. Y todo el peso de $100 millones colgaba en el aire entre él y Chuck Norris. Los reporteros contenían la respiración. Las cámaras enfocaban, esperando el colapso, la súplica, la rendición que todo el mundo anticipaba. Chuck levantó la cabeza lentamente, no hacia Roberts, sino hacia la galería, hacia las cámaras, hacia los millones de personas que estaban viendo en vivo. Sus ojos recorrieron las caras expectantes, las plumas suspendidas, los teléfonos grabando cada microexpresión. Luego, con la misma calma con la que había soportado la sentencia, abrió la boca. Olvidé mencionar una cosa. 6 palabras. Nada más. Dichas con el mismo tono que usaría para comentar el clima o pedir café. Sin dramatismo, sin énfasis, sin la teatralidad que todos esperaban. Solo 6 palabras que cayeron en el silencio, como piedras en un estanque, creando ondas que nadie podía ver pero todos sentían. Roberts se detuvo a medio giro, su mano congelada sobre el martillo. La expresión de triunfo calculado que había mantenido durante toda la audiencia se desvaneció como humo. ¿Desea hablar antes de que procedamos?, preguntó, su voz ahora menos segura, como si acabara de darse cuenta de que había estado jugando ajedrez mientras Chuck jugaba un juego completamente diferente. La tensión en la sala cambió. Ya no era la expectación de una derrota pública, sino algo más peligroso. La anticipación de lo desconocido. Sarah Chun levantó la vista bruscamente desde sus papeles, frunciendo el ceño. Esta línea no estaba en sus declaraciones preparadas. No la reconocía de ninguna de sus sesiones de preparación. Los jueces en el banco se removieron inquietos.
La jueza Kagan se inclinó ligeramente hacia adelante. El juez Alito apoyó los codos en el banco, su máscara de neutralidad judicial agrietándose apenas lo suficiente para mostrar curiosidad. Chuck metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta con movimientos deliberados, como un mago preparando su truco final. En la fila de prensa, cada lente de cámara hizo zoom. El silencio se había vuelto tan denso que el roce de tela contra tela sonaba como papel arrugándose. Roberts ya no controlaba la sala. Chuck tampoco, pero algo había cambiado, algo fundamental e irreversible, y todos lo sentían sin poder nombrarlo aún. Para entender por qué Chuck Norris estaba de pie en la Corte Suprema con la mano en el bolsillo de su chaqueta, hay que retroceder 6 meses, antes de las citaciones, antes de las conferencias de prensa, antes de la multa. Todo comenzó como suelen comenzar estas cosas, con el silencio. Un veterano llamado Thomas Delaney murió en su casa a las afueras de El Paso. Cáncer de hígado, etapa 4. Había solicitado asistencia del Departamento de Asuntos de Veteranos 3 veces. Negado cada vez por motivos de documentación insuficiente. Su hija publicó una foto de la carta de rechazo junto a su ataúd. Se volvió viral por un día. Luego el algoritmo siguió adelante. Pero Chuck Nopu Delaney había servido bajo él en los años 60. Fuerza Aérea, División de Seguridad, misma unidad, misma base. No eran cercanos, pero compartían algo que los hombres rara vez hablan fuera del combate. Una promesa silenciosa, un código no escrito que dice que nadie queda atrás. Chuck voló a Texas al día siguiente. Sin cámaras, sin redes sociales, solo un hombre viejo rindiendo respetos a alguien que nunca apareció en las noticias. En el funeral, la hija de Delaney le entregó un archivo. 42 páginas de correspondencia, negaciones, apelaciones, reportes médicos, todo ignorado. En el fondo había una fotografía amarillenta de los dos en uniforme, sonriendo, cubiertos de polvo del desierto de Corea. Esa noche, Chuck abrió una libreta y escribió una sola línea. Averiguar quién firmó estos contratos. No fue la rabia lo que lo impulsó hacia adelante, fue la responsabilidad, el peso de una promesa hecha décadas atrás en una base militar polvorosa, cuando 2 jóvenes soldados juraron cuidarse mutuamente mucho después de que terminara la guerra. Había dinero, le había dicho la hija de Delaney mientras cerraba el archivo con manos temblorosas. Siempre nos decían que había dinero, que solo era cuestión de tiempo, de formularios, de esperar un poco más. Sus ojos estaban secos, pero sus palabras temblaban. Pero el tiempo se acabó primero. Chuck asintió una vez y guardó la fotografía en su billetera. No dijo nada porque no había nada que decir. Las palabras no resucitan a los muertos ni llenan los vacíos burocráticos, pero las acciones correctas en el momento correcto, a veces pueden evitar que otros vacíos se abran. Esa noche comenzó a hacer preguntas que 6 meses después lo llevarían a estar de pie frente a la corte más alta del país, con $100 millones colgando sobre su cabeza y una promesa por cumplir. Durante los siguientes 3 meses, Chuck hizo visitas silenciosas a 5 familias más, todas veteranos, todas negadas, todas muertas. Sus familias hablaban las mismas palabras una y otra vez. Simplemente no hay dinero. Pero Chuck sabía mejor. Había dinero. Miles de millones de dólares en fondos gubernamentales asignados cada año a contratistas privados encargados de apoyar a los veteranos. El problema no era el dinero, era a dónde iba. En Phoenix, una viuda le mostró una pila de formularios rechazados mientras su nieto de 6 años jugaba con una bandera doblada. En Denver, un hijo adulto describió cómo su padre había muerto esperando una cirugía que nunca llegó. En Miami, una hermana leyó en voz alta las cartas de negación de su hermano, cada una con la misma frase: fondos insuficientes para casos no prioritarios. Chuck no llamó a la prensa, no se hizo público, contrató investigadores, los mejores, aquellos que habían trabajado para la CIA, el FBI
incluso fiscales federales. Usó su propio dinero. No donaciones, no GoFundMe, su dinero. Los investigadores trabajaron como fantasmas, moviéndose a través de registros públicos, bases de datos corporativas, archivos de contratos. En oficinas grises de Washington, revisaron pilas de documentos bajo luces fluorescentes que zumbaban como insectos. En departamentos de registros estatales, fotografiaron páginas de formularios con nombres borrados y números que no cuadraban. Dentro de 60 días tenían algo, un patrón, 3 contratistas de defensa, todos operando bajo contratos del Departamento de Asuntos de Veteranos y del Departamento de Defensa. Habían reportado números de servicio inflados, falsificado auditorías de rendimiento y redirigido fondos a compañías fantasma. Una de esas compañías había donado recientemente a la Sociedad Histórica de la Corte Suprema. Otra había contratado a la esposa de un juez senior como consultora. Los números eran claros. 2.8 mil millones desviados durante 3 años. Miles de reclamaciones legítimas negadas para mantener las tasas de costo-efectividad que justificaban los bonos de rendimiento de los ejecutivos. Un investigador, exagente del FBI con 20 años de experiencia, puso el archivo final sobre el escritorio de Chuck. «Es más grande de lo que pensábamos», dijo, su voz cansada. «No es solo negligencia, es sistemático». Chuck cerró el archivo lentamente. Afuera, el sol se ponía sobre su gimnasio, donde jóvenes entrenaban y reían, ajenos a los nombres en esas páginas, a las vidas reducidas a números de caso, a las promesas rotas en oficinas donde nadie conocía el peso de una bandera doblada. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó el investigador. Chuck se levantó y caminó hacia la ventana. En la distancia, las luces de Washington comenzaban a parpadear como estrellas falsas en un cielo artificial. «Ahora», dijo, «les damos una oportunidad de hacer lo correcto». Chuck no filtró los hallazgos. Solicitó una reunión con la supervisión del Congreso. Nunca respondieron. En su lugar, recibió una advertencia. No oficial, extraoficial, una llamada de un viejo amigo en la aplicación de la ley federal que llegó a las 11:47 de la noche un martes. El teléfono sonó 3 veces antes de que Chuck contestara. Su casa estaba en silencio. Solo el zumbido del refrigerador y el tic-tac del reloj de pared que había pertenecido a su padre. Afuera, las luces de seguridad proyectaban sombras largas a través de las ventanas del gimnasio. «Chuck». La voz era familiar pero tensa, como alambre estirado hasta casi romperse. «Marcus». Chuck reconoció inmediatamente la voz de Marcus Webb, ex marín, 20 años en el servicio secreto, ahora en algún lugar de la jerarquía del Departamento de Seguridad Nacional. Habían servido en comités juntos, habían compartido cenas en eventos de veteranos, habían hablado de hijos y nietos en conversaciones que parecían de otra vida. «Estás haciendo preguntas que no tienen respuestas corteses», dijo Marcus sin preámbulos. Su tono era cuidadoso, cada palabra medida como si alguien más pudiera estar escuchando. Chuck se sentó en el borde de su cama, mirando por la ventana hacia la calle vacía. «¿De qué preguntas hablas?». Una pausa larga. El sonido de tráfico, distante, se filtraba a través de la línea, como si Marcus estuviera llamando desde un auto estacionado en algún lugar de la capital. «Tú sabes de qué hablo. Los contratos, los nombres, las conexiones que estás trazando». Marcus suspiró, un sonido pesado que llevaba años de compromisos y concesiones. «Chuck, hay personas muy importantes que prefieren que ciertos archivos permanezcan archivados. Personas importantes o personas culpables. A veces no hay diferencia». La respuesta llegó demasiado rápida, demasiado honesta. Marcus se aclaró la garganta, recuperando el control. «Mira, no estoy aquí para amenazarte. Eres un buen hombre. Has hecho mucho bien. Pero esto que estás persiguiendo va más alto de lo que crees. Toca a gente que no juega por las mismas reglas que tú y yo». Chuck cerró los ojos, sintiendo el peso familiar de la decisión. Era el mismo peso que había sentido en Corea cuando tenía que elegir entre seguir órdenes y hacer lo correcto. La misma presión en el pecho
que había sentido el día que decidió retirarse del servicio activo, porque no podía haber más nombres agregados a listas que nadie leería. ¿Qué me estás pidiendo, Marcus? Te estoy pidiendo que encuentres otra causa. Hay muchos veteranos que necesitan ayuda, muchas maneras de hacer la diferencia sin... Marcus se detuvo, buscando las palabras correctas, sin patear avisperos que tienen picaduras letales. Chuck abrió los ojos y miró la fotografía sobre su mesita de noche. Él y Thomas Delaney en uniforme, dos jóvenes soldados que creían que servir significaba algo más que sobrevivir. Gracias por la llamada. Marcus y Chuck, espera, Chuck colgó. El silencio regresó a la casa, pero ahora se sentía diferente, más pesado, cargado de posibilidades que no tenían nombre pero tenían forma. La forma de amenazas sin palabras, de advertencias envueltas en preocupación amistosa. Se levantó y caminó hacia su escritorio, donde los archivos de investigación estaban ordenados en pilas perfectas. Mañana haría lo que debía haber hecho desde el principio. Mañana saldría a la luz. A las 10:15 de la mañana del miércoles siguiente, Chuck Norris subió los escalones de mármol de la Corte Suprema, llevando una carpeta manila y una lista de nombres que pretendía leer. No había podio, no había séquito, solo un hombre de 84 años con documentos impresos y preguntas que el Congreso se había negado a escuchar. Los reporteros se habían reunido por curiosidad más que por expectación. Chuck Norris, en los escalones de la Corte Suprema, sonaba más a oportunidad fotográfica que a noticia real, pero cuando abrió la carpeta y comenzó a hablar, el tono cambió. Mi nombre es Chuck Norris. Soy veterano de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y ciudadano estadounidense. Durante los últimos 4 meses, he estado investigando irregularidades en los contratos de servicios para veteranos. Su voz era clara, sin amplificación, pero cada palabra se clavaba en el aire matutino como clavos en madera. He descubierto evidencia de fraude sistemático, desviación de fondos y negación deliberada de servicios a veteranos que dieron sus vidas por este país. Levantó la primera página de la carpeta. Estos son los nombres de las compañías involucradas. En las oficinas que rodeaban la plaza, las pantallas de televisión se encendieron. Los productores de noticias cancelaron otros segmentos. Los teléfonos comenzaron a sonar en edificios gubernamentales a través de Washington. Chuck leyó cada nombre lentamente, deliberadamente. Tri-Defense Solutions, Northmont Systems, Linux Group. Hizo una pausa después de cada uno, dejando que los reporteros escribieran, que las cámaras enfocaran, que el peso de cada palabra se asentara en el registro público. Estas compañías han recibido miles de millones en contratos federales, mientras niegan sistemáticamente cuidado a veteranos, basándose en métricas de costo-efectividad diseñadas para maximizar ganancias corporativas, no para honrar promesas, hechas a quienes sirvieron. Un reportero levantó la mano. ¿Señor Norris tiene evidencia de estas acusaciones? Chuck no sonrió. No hizo gestos dramáticos. Simplemente cerró la carpeta. No son acusaciones, son preguntas. Preguntas que el Congreso se negó a considerar. Preguntas que ciertas personas muy importantes prefieren que no se hagan. El silencio se extendió por los escalones. Las cámaras siguieron rodando, pero ahora había algo diferente en el aire. Ya no era solo una conferencia de prensa, era una declaración de guerra. Espero que esta institución, Chuck dirigió su mirada hacia las columnas masivas detrás de él, encuentre estas preguntas dignas de respuesta. Porque si no lo hace, tendré más preguntas, y la próxima vez tendré nombres de jueces también. Los reporteros intercambiaron miradas. Esa no era solo una historia, era la historia. Chuck bajó los escalones sin responder más preguntas, sin poses para las cámaras, sin declaraciones adicionales. Pero el daño estaba hecho. O más precisamente, la verdad había sido plantada. Y en oficinas con ventanas que daban a esos mismos escalones de mármol, teléfonos sonaban con urgencia que solo se reserva para crisis que amenazaban carreras, reputaciones y el orden cuidadosamente construido del poder. La guerra había comenzado.
La convocatoria llegó exactamente 72 horas después de la conferencia de prensa. Chuck estaba limpiando el gimnasio cuando el alguacil tocó a su puerta. Oficial pero no agresivo, simplemente cumpliendo con un trabajo que probablemente no entendía completamente. El sobre era grueso, formal, con el sello de la Corte Suprema de los Estados Unidos impreso en relieve como una marca de autoridad que no toleraba cuestionamientos. Chuck firmó el recibo sin leer los documentos. Ya sabía lo que decían. «Señor Norris». El alguacil titubeó como si no estuviera seguro de si debía estar entregando una citación a alguien que había visto en películas. «¿Entiende que debe aparecer en la fecha especificada?» «Entiendo», dijo Chuck, cerrando la puerta gentilmente, pero con finalidad. Adentro desplegó los papeles sobre su mesa de cocina. Sarah Chun llegó una hora después, su maletín de cuero desgastado por años de batallas legales, su rostro sereno pero alerta. Era una de las pocas abogadas constitucionales en América que había argumentado exitosamente contra el exceso federal a nivel de la Corte Suprema. «Contempt of Court», leyó en voz alta, sus ojos escaneando los párrafos de jerga legal. «Interferencia con procedimientos judiciales, declaraciones inflamatorias diseñadas para influenciar indebidamente en la opinión pública». Levantó la vista. «También están pidiendo una multa significativa y una orden de silencio». Chuck sirvió café en 2 tazas desportilladas, movimientos deliberados que mostraban una calma que no era actuada. «¿Qué tan significativa? No especifican, pero basándome en casos precedentes». Sarah hizo una pausa calculando. Podrían estar hablando de decenas de millones. ¿Y la orden de silencio? Te prohibiría hablar públicamente sobre cualquier aspecto del caso o la investigación. Para siempre. Chuck asintió una vez como si estuviera confirmando algo que ya sabía. Se sentó frente a ella, sus manos envolviendo la taza de café, el vapor subiendo entre ellos como una cortina tenue. «¿Te sorprende?», preguntó Sarah, estudiando su rostro. «No», dijo Chuck. Los esperaba más rápido. Sarah se inclinó hacia... «Ya adelante. Chuck, necesitas entender lo que esto significa. No están jugando. Roberts mismo firmó esta orden. Está acelerando el proceso, saltándose los procedimientos normales. Esto es personal para él ahora». «Bien». Chuck tomó un sorbo de café, sus ojos enfocados en algún punto más allá de la ventana, donde las luces del atardecer pintaban las nubes de naranja y púrpura. «Significa que tienen miedo». Sarah abrió su maletín y sacó una carpeta llena de notas legales y precedentes. «La estrategia es simple. Te quedas callado, dejas que la corte hable, dejas que construyan el caso contra ti. Y cuando llegue el momento correcto, les mostramos lo que se perdieron», terminó Chuck. «¿Qué es lo que se perdieron?». Chuck sonrió por primera vez en días, una sonrisa que no tenía nada que ver con humor y todo que ver con preparación. Que un hombre que no habla mucho, usualmente, tiene más que decir que uno que nunca se calla. Las 2 semanas siguientes, el bufete de Sarah Chun se convirtió en un centro de operaciones silencioso. Las oficinas en el piso 17 de un edificio anónimo de D.C. tenían vista a la ciudad, pero las persianas permanecían cerradas. Dentro el equipo trabajaba con la precisión de cirujanos, cada documento verificado 3 veces, cada conexión confirmada por fuentes independientes. Chuck llegaba cada mañana a las 6, café en mano, sin hacer ruido. No dirigía las reuniones, pero su presencia las anchó. Los investigadores le informaban directamente. Transacciones bancarias rastreadas hasta cuentas en las Islas Caimán, contratos gubernamentales con fechas alteradas, auditorías falsificadas que mostraban servicios nunca prestados. «La conexión con Roberts es sólida», reportó Elena Vázquez, exagente del FBI especializada en fraude financiero. Sus dedos se movían sobre una tablet, mostrando gráficos de transferencias que parecían telarañas digitales. Su esposa recibió 250,000 en honorarios de consultoría de una subsidiaria de Tree Defense. El pago llegó 3 días después de que Roberts escribiera la opinión mayoritaria que expandió las protecciones para contratistas de defensa. Sarah levantó la vista desde una pila de precedentes legales. «Podemos probarlo en corte.
con sellos de tiempo, metadatos y registros bancarios autenticados, confirmó Elena. Es evidencia sólida. Chuck se mantuvo callado, pero sus ojos siguieron cada detalle. No era venganza lo que buscaba, era justicia. La diferencia era importante, aunque otros no la vieran. ¿Qué hay del Departamento de Justicia?, preguntó Sarah. Marcus Chen, el investigador principal, intercambió una mirada con Chuck. Hemos estado en contacto extraoficial. Hay una investigación paralela en marcha. Han estado esperando que alguien más hiciera el primer movimiento. ¿Alguien más? Alguien con credibilidad suficiente para hacer que el público preste atención, pero sin afiliación gubernamental que comprometa la investigación, explicó Chuck. Alguien prescindible si las cosas salen mal. La sala se quedó en silencio. Mientras todos procesaban la implicación, Chuck había sido tanto el señuelo como el catalizador, atrayendo el fuego mientras las fuerzas federales se posicionaban en las sombras. Sarah cerró su carpeta de precedentes. ¿Sabías esto desde 1900, el principio? Sabía que si empujaba lo suficientemente fuerte, alguien empujaría de vuelta. Y sabía que cuando lo hicieran, tendrían que hacerlo en público, bajo las luces. Chuck se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia el edificio de la Corte Suprema en la distancia. Los depredadores necesitan oscuridad para operar. Una vez que los sacas a la luz, se vuelven vulnerables, terminó Elena. Se vuelven responsables, corrigió Chuck. Sarah reorganizó sus documentos. Cada página ahora parte de una narrativa más grande que cualquier caso individual. ¿Y si Roberts simplemente niega todo? ¿Si dice que los pagos fueron legítimos, que las decisiones fueron independientes? Chuck se dio vuelta, sus ojos encontrando los de ella con una claridad que había estado ausente durante meses de planificación cuidadosa. Entonces tendré que recordarle que olvidó algo importante. ¿Qué cosa? Que antes de ser juez, antes de ser político, antes de ser cualquier otra cosa. Chuck recogió su chaqueta del respaldo de la silla. Era un abogado, y los abogados más que nadie deberían saber que la verdad siempre tiene una manera de salir a la luz. El silencio que siguió no era incómodo, era expectante, cargado con la promesa de revelaciones que cambiarían todo. El día de la audiencia, la Corte Suprema se llenó con la ritualidad procesional que había marcado la justicia estadounidense durante más de 200 años. Los 9 jueces entraron en fila, sus togas negras ondulando como cortinas pesadas, sus rostros compuestos en máscaras de neutralidad profesional que ocultaban cualquier pensamiento personal sobre el hombre que estaba a punto de enfrentar. Chuck se sentó en la mesa de la defensa, su traje negro simple contrastando con la pompa circundante. No había venido como celebridad, no había venido como leyenda, había venido como ciudadano, y esa simplicidad era más poderosa que cualquier espectáculo que hubiera podido montar. La galería de prensa estaba llena hasta reventar. Reporteros de cada cadena importante, periodistas internacionales, bloggers legales, todos compitiendo por el mejor ángulo de una historia que ya había capturado la atención global. Pero dentro de la solemnidad de mármol y caoba, sus cámaras y micrófonos parecían intrusos en un templo. Roberts tomó su lugar en el centro del banco, elevado sobre todo lo demás como un emperador judicial. A su izquierda y derecha, los otros 8 jueces se acomodaron en sus sillas, cada uno consciente de que esta audiencia sería diferente. No era solo sobre contempt of court, era sobre la integridad de la institución que representaban. «¿Estamos aquí?», comenzó Roberts, su voz resonando en la cámara con autoridad practicada, para considerar los cargos de desacato contra el señor Charles Ray Norris, quien ha sido acusado de hacer declaraciones públicas diseñadas para influenciar indebidamente en los procedimientos de esta corte. Las palabras eran formales, procesales, pero todos en la sala podían sentir la corriente eléctrica de tensión personal que corrían debajo. Este no era solo derecho procesal, era guerra civilizada. Sarah Chun se levantó cuando fue llamada. Su presentación inicial, cuidadosamente construida para permanecer dentro de los límites legales, mientras establecía sutilmente el contexto más amplio del caso. Habló de precedentes,
de los derechos de los ciudadanos a hacer preguntas, del equilibrio delicado entre respeto judicial y responsabilidad pública. Pero Chuck permaneció silencioso, observando. Sus ojos no se enfocaron en Roberts, sino en los otros jueces, midiendo sus reacciones, notando cuando Kagan se inclinaba ligeramente hacia adelante, cuando Barrett fruncía casi imperceptiblemente el ceño, cuando Gorsuch tomaba notas con más frecuencia de lo habitual. Roberts respondió a los argumentos de Sarah con precisión legal, citando casos, estableciendo límites, construyendo metódicamente un caso que parecía inevitable en su lógica. Pero había algo en su delivery, una urgencia apenas contenida que sugería que esto era más que rutina judicial para él. La pregunta ante esta corte, declaró Roberts, mirando directamente a Chuck por primera vez, no es si el señor Norris tenía buenas intenciones. La pregunta es si las buenas intenciones justifican el desprecio flagrante por la dignidad y la independencia de esta institución. Y fue entonces cuando Chuck levantó lentamente la cabeza, sus ojos encontrando los de Roberts a través del espacio sagrado de la sala de justicia, y por primera vez esa mañana sonrió. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero cargada con el peso de secretos que aún no habían sido revelados. Roberts se detuvo a mitad de oración, algo en esa sonrisa haciéndolo dudar, como si acabara de darse cuenta de que había estado jugando ajedrez, mientras Chuck jugaba un juego completamente diferente. Fue cuando Roberts pronunció la multa de $100 millones que Chuck finalmente habló, no para suplicar, no para protestar, sino para decir 6 palabras que convertirían el martillo de la justicia en el sonido de su propia sentencia. Olvidé mencionar una cosa. Sarah Chun había estado esperando esta señal durante semanas. Sin dudar, se levantó y dirigió un gesto sutil a su asistente, quien inmediatamente conectó un drive USB al sistema de pantalla de la corte. El monitor grande parpadeó, y la primera diapositiva apareció, un memorando interno de Tree Defense Solutions fechado 18 meses antes, autorizando un honorario de consultoría de $3.8 millones para un asesor sin nombre para vías de Zentus, aprobación expedita. La segunda diapositiva mostró una transferencia bancaria de la compañía matriz de Tree Defense a una corporación fantasma registrada en Delaware. Luego vino el pago correspondiente, $250,000, a una firma copropiedad de Mino de Fish, la esposa del juez presidente. La sala no jadeó. Se congeló. Nadie dijo el nombre de Roberts. Nadie necesitaba hacerlo. Estaba escrito en cada rostro, en cada expresión que intentaba mantener la neutralidad judicial mientras procesaba la implicación de lo que estaban viendo. Si el tribunal está dispuesto, dijo Sarah, su voz calmada y clara, nos gustaría someter formalmente el contenido de este drive al expediente como evidencia bajo condiciones de sello. Roberts no respondió inmediatamente. Miraba fijamente el drive, esa pequeña pieza de plástico negro que ahora se sentaba en el centro de la corte como una carga viva. Lo que había sido desestimado como teatro se había convertido en evidencia. Lo que había sido cepillado como espectáculo se había convertido en un punto de inflexión. La presentación continuó. La evidencia se ampliaba. Contratista tras contratista, pago tras pago, declaraciones de denunciantes, correos electrónicos, internos, auditorías de rendimiento falsas y luego los veteranos. Docenas de reclamaciones negadas con metadatos que mostraban que los sistemas fueron instruidos para autorrechazar casos basándose en estimaciones de costo, no en mérito. La jueza Barrett se recostó en su silla, sus labios presionados en una línea delgada. Roberts intentó interrumpir. Esta corte no puede verificar la autenticidad de estos documentos en tiempo real. No estamos pidiendo un veredicto hoy, respondió Sarah, su tono aún calmado. Estamos pidiendo revisión, transparencia y responsabilidad. La pantalla se oscureció. El silencio regresó. Luego Chuck se levantó lentamente. No miró a Roberts, miró a la galería, a la prensa, a los millones de personas que estaban viendo en vivo. Nunca he querido estar sentado aquí, dijo. Su voz no era alta, pero se transportaba.
Preferiría estar en casa, en un gimnasio entrenando niños, o en un centro de veteranos, escuchando a alguien que ha sido olvidado. Pero hice una promesa a un hombre que no recibió lo que se había ganado, y a un país que olvida a sus defensores, en el momento en que termina la guerra. Hizo una pausa, no para efecto, sino para respirar. Pueden llamarlo actuación, pueden llamarlo desacato, pero yo lo llamo deber. Entonces Chuck alcanzó su abrigo una última vez. Del bolsillo interior sacó un sobre pequeño, blanco, sellado. Caminó al centro de la corte, lo puso sobre la mesa y lo deslizó hacia adelante sin una palabra. Sarah habló. Ese sobre contiene una declaración jurada firmada de un oficial del Departamento de Justicia en ejercicio. Confirma que la evidencia, proporcionada aquí hoy, es parte de una investigación federal en curso sobre fraude de contratos, corrupción pública y posible conflicto de intereses a nivel judicial. Nadie habló porque todos entendieron lo que venía después. Y Roberts, por primera vez toda la mañana, no alcanzó el martillo. El sobre aún yacía intocado en el centro de la corte cuando llegó el golpe. 3 toques firmes en las puertas, dobles de la sala, no fuertes, no agresivos, solo medidos. Todos se voltearon. El alguacil titubeó, mirando a Roberts esperando una señal. Ninguna llegó, así que abrió las puertas. Lo que siguió no fue caos, no fue una emboscada. Fue algo mucho más peligroso para el poder. Orden. 3 personas entraron, 2 hombres y una mujer, trajes sencillos, líneas limpias, autoridad silenciosa. Pero fueron las chaquetas que llevaban las que cambiaron todo. Azul marino, letras blancas, 3 en total cruzando la espalda. FBI. La mujer se adelantó. No gritó. No hizo poses. Agente especial María Rodríguez, dijo con calma, mostrando su placa. Unidad de Corrupción Pública. Estamos aquí bajo orden federal para recopilar y sellar materiales relacionados con una investigación en curso sobre fraude de contratistas de defensa y violaciones de ética judicial. La galería no jadeó, se congeló. Esto no era televisión. Esto estaba sucediendo. Rodríguez se volvió ligeramente, dirigiéndose al banco directamente. «Su señoría», dijo, su voz firme pero respetuosa. «Esta investigación ha estado activa durante 6 semanas. Tenemos razón para creer que evidencia material relevante a nuestro caso ha sido sometida a esta corte bajo sello». No lo dijo en voz alta, pero no tenía que hacerlo. Se refería al drive USB. Se refería al sobre. Se refería al juez presidente. Roberts finalmente encontró su voz. «Esta es una corte federal», dijo bajo pero cortante. «No tienen jurisdicción aquí sin autorización explícita». Rodríguez no parpadeó. «Tenemos esa autorización», respondió produciendo un segundo documento de su maletín. «Firmada esta mañana por el juez Emil Harper, circuito DC del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos». Se la entregó al secretario de la corte. Sarah Chun no dijo nada, no sonrió. No necesitaba hacerlo. Roberts miró la orden, no la tocó. «Están intentando socavar la independencia del Poder Judicial», dijo. «No, señor», dijo Rodríguez. «Estamos haciendo cumplir la ley, la misma ley que se aplica a todos». El peso de esa oración cayó como un martillo. Detrás de ella, uno de los agentes se movió hacia la mesa de evidencia, gentil y respetuosamente. Recogió el drive USB. Otro recolectó la declaración jurada sellada. Ninguno de ellos habló. No necesitaban hacerlo. Roberts intentó una vez más. «¿Se dan cuenta del precedente que esto establece?» Rodríguez asintió. «Sí, señor», dijo. «Por eso estamos aquí». Se volvió para irse, pero antes de llegar a la puerta, Chuck habló. «Agente Rodríguez». Rodríguez se volvió. Chuck no se movió de su asiento. «Olvidó algo», dijo, levantando otro drive USB idéntico al que acababa de ser recolectado. Rodríguez se acercó, ceja levantada. Chuck se lo entregó sin ceremonia. «Es un duplicado», dijo. «Mismos datos, pero también incluye una lista de reclamantes del BEI que fueron negados cobertura durante los periodos cubiertos en esos contratos». Hizo una pausa. «Nombres, no números». Rodríguez aceptó el drive con un asentimiento sutil. «Lo revisaremos», dijo.
No, respondió Chuck. Los recordarán. La corte permaneció silenciosa mientras los agentes salían. Solo entonces comenzó el zumbido. Primero en susurros, luego en textos, luego en banners de noticias de última hora a través de canales noticiosos. FBI entra a la Cámara de la Corte Suprema en medio de audiencia. Investigación de corrupción. Se expande al Poder Judicial. Juez presidente Roberts bajo escrutinio federal. Dentro de la corte, Roberts no habló de nuevo. No necesitaba hacerlo. Su silencio lo decía todo. 3 semanas después, Chuck Norris caminó hacia un edificio federal sin escolta de seguridad, sin séquito, sin traje. Llevaba una chaqueta negra sencilla, jeans oscuros y una camisa gris que había visto mejores años. Ninguna cámara lo siguió, ningún podio lo esperaba. Los elevadores no se detuvieron. El escáner de credenciales en el mostrador de recepción no reconoció su nombre, y el guardia tuvo que radiar a alguien arriba. 10 minutos después, un fiscal adjunto de los Estados Unidos bajó en persona. «Señor Norris», dijo, «por aquí, por favor». Arriba el aire olía a tóner de copiadora y café quemado. No se sentía como justicia, se sentía como papeleo. Pero Chuck no estaba ahí por símbolos, estaba ahí para terminar lo que había comenzado. La puerta se cerró detrás de él, y adentro de la sala de conferencias había 5 personas. Abogados investigadores, una mujer de la Oficina de Consejería Especial. Nadie sonrió, nadie estrechó manos. No tenían que hacerlo, porque todos sabían por qué estaba ahí. Sobre la mesa yacía una carpeta de 4 pulgadas de grosor. Adentro, registros bancarios autenticados, comunicaciones entre ejecutivos de contratistas, memos internos del BA con nombres censurados, todo verificado cruzadamente con los datos que el equipo de Chuck había sometido. Los primeros procesamientos caerán al final del mes, reportó la mujer de Consejería Especial. Un ejecutivo de contratista, 2 oficiales de nivel medio del Departamento de Asuntos de Veteranos, un exconsultor con vínculos a la sociedad histórica de la Corte Suprema. Chuck asintió una vez, luego se levantó. «No estoy aquí para testificar», dijo. «Estoy aquí para hacer una pregunta». Esperaron. Se inclinó ligeramente hacia adelante. «¿Qué pasa ahora?» Era una pregunta simple, pero el peso de la misma llenó la sala. Porque para todos los titulares, todas las citaciones, todos los comunicados de prensa, aún no había respuesta. «Estamos remitiendo el caso a múltiples agencias», dijo la mujer. «Los cargos criminales son posibles, violaciones de ética, suspensiones, de contratos, una revisión completa de las políticas de procuración». Chuck asintió una vez. Luego se puso de pie. «No estoy aquí para decirles cómo hacer sus trabajos», dijo. «He hecho el mío». No se fue con un apretón de manos. Se fue en silencio. Afuera, el cielo estaba nublado, el viento cortante. El edificio, detrás de él se veía como cualquier otro en Washington, gris, cuadrado y hueco cuando la puerta se cerró. Al final del mes cayeron los primeros procesamientos. Para el final de la temporada habían surgido nuevas regulaciones. Chuck recibió una carta manuscrita, sin firma, solo iniciales. Decía, «Ganaste». Pero les recordaste que alguien aún está observando. Nunca dijo quién la escribió, nunca se la mostró a nadie. Solo la dobló una vez, la puso en una caja con otras cartas, algunas de viudas, algunas de ex soldados, unas pocas de nombres que no reconocía, y la deslizó en un estante junto a un trofeo de artes marciales empolvado. La guerra no terminó, pero algo más comenzó. A través del país, oficinas reabrieron, reclamaciones que habían estado cerradas durante años. Un nuevo grupo de trabajo fue lanzado para revisar servicios para veteranos en comunidades rurales. La transparencia de contratos se convirtió en un punto de conversación legislativo en el Congreso. No flashy, no de la noche a la mañana, pero real. Y una mañana en un pequeño gimnasio en el este de Texas, un adolescente entró llevando una chaqueta parcheada de surplus del ejército. Se veía nervioso. «¿Eres el tipo del video de la corte?», preguntó. Chuck levantó la vista del tapete que estaba trapeando. «Depende», dijo. «¿Ese tipo también trapeaba pisos?» El chico se rió una vez. Luego se detuvo.
Solo quería decir, gracias. Mi hermano fue aprobado para cirugía la semana pasada. Dijeron que el sistema cambió. Chuck no sonrió. Solo asintió. Bien, dijo. Ahora ve a estirarte. El chico dejó su bolsa y caminó hacia los tapetes. Y Chuck terminó de trapear. Más tarde ese día, una alerta de noticias saltó. Otro oficial, otro procesamiento. Pero Chuck no revisó su teléfono. Estaba demasiado ocupado enseñándole a un chico cómo mantenerse en pie, porque a veces la justicia no se parece a una corte. Se parece a un hombre cumpliendo su promesa, un nombre a la vez.